es importante para llegar al diagnóstico, ¿bien? Vamos a hablar ahora del examen físico. En el examen físico vamos a ver el estado general del paciente. Importa bastante, ¿no? Cómo está entrando, cómo está llegando el paciente a la emergencia o a la consulta externa. No puede ser un paciente que fallezca, entonces mal estado general, buen estado general, regular estado general es importante. Fases, qué cara tiene, actitud y hábito corporal, el paciente está en recúbito dorsal indiferente, ¿no? Está tranquilo, o con alguna actitud forzada, ¿no? De repente algún tipo de posición antálgica que le permita pues, calmar el dolor, postura y marcha. A veces se puede evaluar dependiendo del paciente. Si es un paciente neurológico con vértigo, tendremos que pararlo, ¿no? Estado de conciencia, dispositivos médicos, ¿no? ¿Con qué viene? Viene con una máscara de reservorio, viene con un catéter venoso central, ¿no? ¿Cómo viene? El estado de conciencia es importante. El paciente está despierto, somnoliento, soporoso, está en estado de coma. Importa bastante, ¿no? Como es un paciente que se ha caído del segundo piso, ¿cómo está llegando? Somnoliento, soporoso, ¿qué pasa si en una hora muere? ¿Cómo tú lo recibiste? ¿No? Despierto y ahora se ha muerto, ¿no? Entonces importa mucho lo que pongas en la historia clínica, ¿no? Porque después le pasa algo y paciente en mal estado general ingresa somnoliento. Se murió, señora, el paciente estaba grave, ¿no? Así ingresó, incluso hasta videos yo tomo, ¿no? ¿Cómo se va a morir si ha entrado sano? ¿Sano? ¿Cómo ha entrado? Le digo, ¿en qué momento entró sano? Los pacientes sanos, señora, están en su casa. En el hospital están los pacientes enfermos. Si estaba acá, era porque estaba enfermo, no es porque estaba sana. Loco sería el médico que ingrese un paciente sano. Ya, entonces hay que hacerlo siempre minucioso, desde la cabeza hasta abajo, ¿no? ¿Qué es lo que tiene? Las técnicas utilizadas: inspección, palpación, auscultación, percusión, ¿no? ¿Qué es lo que vemos? ¿No? Las funciones vitales son importantes. ¿Cuánto tenía presión arterial? ¿Cuánto tenía frecuencia cardíaca? ¿Cuánto tenía frecuencias respiratorias? Eso nos va a orientar, ¿no? Muchas veces internos que han pasado por el hospital, incluso residentes, llaman, ¿no? Doctor, ¿qué hago? Tengo un paciente con taquicardia y no tengo acá para hacerle un EKG. ¿Y qué tiene el paciente? Doctor, tiene diarreas y tiene vómitos. ¿Le has tomado la presión? No, doctor. Entonces probablemente la taquicardia sea por hipotensión arterial nada más, ¿no? Entonces en el examen físico, en el control de las funciones vitales, tú puedes llegar al diagnóstico de esa taquicardia, ¿no? Taquicardia por hipotensión arterial, ¿no? Lo que les decía, estado general, facies, ¿no? Conjunto de características físicas, color, forma, textura, que junto con la expresión facial permiten el reconocimiento del estado de ánimo, ¿no? Fases compuestas, la normal, fases histérica. El paciente está amarillo. ¿Por qué puede estar amarillo? Entonces, la posibilidad diagnóstica se completa con el resto del examen físico, ¿no? Tiene un dolor en hipocondrio derecho, puede ser una colecistitis, puede ser una coleocolitiasis, está histérico pero también está pálido y taquicárdico, puede ser una anemia hemolítica, ¿no? Entonces el examen físico te orienta, ¿ya? Fase anémica, el paciente está pues, pierde su color la piel, porque está anémico, el examen físico te complementa, ¿no? Tendrá una anemia leve, moderada, severa. ¿Por qué viene? Viene por hematemesis, viene por melena. Ah, puede ser una anemia aguda por una hemorragia digestiva. Tiene una fase anémica. ¿Qué tiene? Él es en diálisis, ¿no? Él tiene artritis reumatoide. Entonces puede ser una fase anémica normocítica, normocrómica por una enfermedad crónica, ¿no? Entonces el resto de la historia clínica te va a orientar a qué tipo de anemia tiene, ¿no? Fase cianótica. ¿Por qué viene? ¿Viene de dónde es él? Él viene de Lima, ¿no? Y ¿no? Él es un recién nacido, tendrá una cardiopatía cianótica, tendrá un mal de altura, ¿no? Entonces todo eso nos orienta. Fase febril, ¿no? Alguna enfermedad, tendrá diarreas, tendrá dolor de garganta. Fase mongoloide, ¿no? Fase cretínica en el hipotiroidismo, ¿no? Mixedematosa, también el cretinismo en paciente recién nacidos, ¿no? Fase hipotiroidea en pacientes más adultos, fase hipertiroidea, exoptalmia bilateral, piel fina, adelgazada fría, marcado relieve óseo, ¿no? Entonces tú tienes este paciente con taquicardia, diarreas, entonces piensas en un hipertiroidismo, en una enfermedad de Graves, ¿no? Fase caquéxica, desnutrición grave con pérdida del panículo adiposo, ¿no? Relieve óseo se resalta, la piel está adelgazada, hundida, ¿no? El paciente, eso importa, ¿no?
Fase caquéxica es un paciente malnutrido, es un paciente probablemente postrado, ¿no? En abandono social, ¿no? Eso nos va a orientar a que es un paciente mal cuidado, ¿no? Encima todavía reclaman muchas veces, ¿no? Fase miasténica, el paciente pues tiene una fase así como ven, ¿no? Tosis palpebral bilateral, aquí el problema es en la acetilcolina, el paciente es como una pila, ¿no? Que se va acabando durante el día y en la tarde ya el paciente llega con una debilidad general y también que se muestra en la cara, ¿no? Fase cushingoide, rostro redondo, se suele acompañar de hirsutismo, estrellas rojo-violáceas. El examen, la historia clínica ayuda al origen, ¿no? Paciente que consume corticoides por un lupus, entonces ese puede ser el origen, ¿no? La causa más frecuente del Cushing, ¿no? Fase acromegálica, rasgos toscos, macrognatia, frente prominente, arcos superciliares marcados, macroglosia, las orejas más grandes, manos y pies también más grandes, ¿no? Fase paralítica, una parálisis de Bell, no tiene imposibilidad para cerrar el ojo, tiene descenso de la comisura labial, pierde las arrugas de la frente, ¿no? Le dices, arruga de la frente y no puede, ¿no? Pues fácilmente haces un diagnóstico de parálisis de Bell. Fase lúpica, eritema malar en alas de mariposa y dorso de la nariz, que respeta los surcos nasogenianos, ¿no? El resto del examen te orienta a un lupus, ¿no? Úlceras orales, derrame pleural, ascitis, policerositis, y ahí haces el plan de trabajo, ¿no? Un hemograma, una plaquetopenia. Fase urémica, color grisáceo verdoso, edema palpebral, ¿no? Pacientes en diálisis, pacientes que están recibiendo creatinina, urea. Actitud. La actitud nos muestra cómo el paciente está. Es un paciente con una actitud activa, el paciente entra normal, se mueve, pasiva, está de repente con alguna enfermedad grave que hace que no se mueva mucho, forzada, un tipo de actitud antálgica para de repente evitar el dolor, está más agachado, ¿no? El hábito es espínico, asténico o atlético, ¿no? El hábito corporal, leptosomáticos, pícnicos, atléticos o displásticos, ¿no? El normal acá es el leptosomático, ¿no? El pícnico más gordito. Hábito constitucional, longilíneo o ectomorfo, normolíneo o mesomorfo, brevilíneo o endomorfo, ¿no? Pues acá que se ve la contextura del paciente, ¿no? Acá tenemos una clasificación, ¿no? La postura, ¿cómo está el paciente? Su postura, ¿no? De repente está más sentado porque le falta el aire, ortopneica, decúbito forzado porque quiere calmar algún dolor, ¿no? Decúbito dorsal cuando el paciente está echado mirando al techo, ¿no? Paciente en decúbito dorsal indiferente, está mirando al techo, está mirando su celular, ¿no? Decúbito prono, ¿no? El paciente está recostado hacia abajo, pacientes con COVID se les ponía ese lado, ¿no? Decúbito lateral, ¿no? El paciente adopta una posición para disminuir, para aumentar la amplitud respiratoria del tórax sano y atenuar la disnea, ¿no? La postura, el decúbito no puede ser adoptado o puede ser adoptado, ¿no? Entonces hay diferentes clases de postura también. La marcha hemipléjica, el paciente tiene una debilidad, no puede ponerse pie o tiene una marcha claudicante, parkinsoniana, atáxica, ¿no? La enfermedad de Parkinson, la hemiplegia, paraplegia espástica, corea de Sydenham y ataxia, ¿no? El estado de conciencia importa bastante, ¿no? Cómo está entrando el paciente, está despierto, está alerta, está somnoliento, está obnubilado, está en estupor, está en coma, importa mucho, ¿no? Importa mucho para el proceso legal, básicamente, ¿no? Pero doctor, yo tengo vocación, bueno, para que le ayudes al paciente también es importante, ¿no? Pero para el problema legal importa bastante cómo estás recibiendo al paciente, ¿no? Dispositivos médicos, catéteres venosos, cánula nasal, oxigenoterapia son. Y acá también, ¿qué haces, no? Paciente somnoliento. ¿Qué hiciste tú para el paciente somnoliento? Le hice nada, le hice una tomografía, ¿no? Entonces, ¿cómo lo estás recibiendo? Ya te dije, signos y síntomas y el plan de trabajo que adoptes de acuerdo a los diagnósticos diferenciales que plantees, ¿no? Cada signo y síntoma tiene que entrar en un síndrome y en una posibilidad diagnóstica o diagnóstico diferencial, ¿no? Dispositivos médicos, de repente está viniendo ya de otra institución, tiene un catéter venoso, no puede tener riesgo de bacteriemia, ¿no? De una infección, cánula nasal. Está ingresando con máscara de reservorio, es diferente a que ingrese con cánula binasal, ¿no? Sonda vesical, ¿no? Pacientes que son referidos de otros hospitales vienen y ¿cómo les estás trayendo al paciente? Está con un catéter periférico, con
con noradrenalina, está con oxígeno por cánula binasal, está taquipneico, tiene tubo endotraqueal. ¿Cómo está el tubo endotraqueal? En adecuada posición, el paciente está intubado, cuánto satura con el ventilador que lo estás trayendo o con la bolsa, con la MU, ¿no? Percusión. Ya que empezamos ya con el examen físico, ¿no? Percusión, hay que ver el tono, la intensidad y timbre, sonidos timpánicos, resonantes, submate, mate y personoro, ¿no? Palpación superficial y profunda, ¿no? Temperatura, textura, dolor, si hay masas, tamaño, consistencia, movilidad. ¿Cómo son esas masas? ¿No? De un simple examen físico puede salir un diagnóstico muy grave, ¿no? El paciente que les contaba que tenía ganglios y que finalmente viene solo por derrame pleural, ¿no? Y pero anteriormente ya le había encontrado ganglios, ¿no? Entonces de repente si el examen físico o el plan de trabajo antes hubiese sido mejor planteado, el paciente ya tendría un tratamiento al momento. Nódulo tiroideo, tú palpas, examinas al paciente, encuentras un nódulo, entonces va a haber características de la historia clínica que te van a orientar a si ese nódulo es malo o es bueno, ¿no? ¿Ya? Hay que evaluar datos clínicos de malignidad. Pregunta del examen, ¿no? ¿Cuáles son los datos clínicos de malignidad del nódulo tiroideo? Ya básicamente para ustedes, ¿no? ¿Y cuál es el plan de trabajo también que puede ser en este nódulo tiroideo? Palpación especializada, hay que ver por cada órgano, ¿no? El hígado, cómo está el borde hepático, dos rebordes costales debajo de la costilla derecha. El vaso, maniobra de Schuster para ver si también está más grande. Riñones, maniobra de Gullón. Tiroides, palpación bilateral, ¿no? Para ver el tamaño. Auscultación, técnicas de campana y diafragma, pulmonar, murmullo vesicular, broncosimbilancias en el pulmón, ¿no? En cada órgano o aparato vas a tener que hacer todo, ¿no? Palpación, perfusión, auscultación, inspección, ¿no? En el corazón vas a ver pues, los soplos, ¿no? ¿Qué soplo hay? Para cada soplo también hay diagnósticos diferenciales, ¿no? Para el soplo sistólico, para el soplo diastólico, para el soplo sistólico, va a haber diferentes patologías que van a formar parte, ¿no? Abdominal, peristaltismo, soplos, ¿no? Sonidos cardíacos, ¿no? ¿Qué es el primero ruido? Es el cierre de las válvulas auriculoventriculares, ¿no? El segundo ruido, el cierre de las válvulas semilunares. Y el espacio que hay entre el primer y segundo ruido es la sístole. Y el espacio que hay entre el segundo y el primer ruido es la diástole. Si eso seguro lo saben por fisiología, ¿no? R3 y R4, el tercer y cuarto ruido son patológicos, ¿no? Entonces, eso tienen que ver. Entonces, ¿qué cosa hay que hacer? Hay que integrar todo, ¿no? El examen físico y la historia clínica, como hemos visto, ¿no? Acá, por ejemplo, un simple ejemplo del nódulo tiroideo, ¿no? Del mismo sexo, no en frecuencia, ¿no? Sino en género, ¿no? Entonces, sexo masculino está asociado al nódulo tiroideo maligno, ¿no? El varón que tenga un nódulo tiroideo es muy probable que ese nódulo sea maligno. La edad, ¿no? Menores de 30 años o mayores de 60 años se orienta más a un nódulo maligno, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ese es el top. Vamos a hacer unos días más. Ya el examen físico es importante, igual que el análisis es parte de la historia clínica, ¿no? Y todo se va a integrar para poder llegar al diagnóstico del paciente, ¿no? Entonces hay que explicarle al paciente, pues, ¿no? Que se le va a hacer un examen físico. Si es mujer, si es niña, siempre es mejor que les acompañe a alguien, ¿no? Hay muchas denuncias, ¿no? Incluso mujeres, a veces ya adultas, que te pueden decir me ha tocado de tal forma, entonces siempre es mejor que te acompañe un personal técnico o algún residente interno que tengas por ahí, ¿no? Hay que ser comparativos, ¿no? A ambos lados, ver, ¿no? Miren, se me hinchado las piernas, el otro es de un señor, ¿no? ¿Y están simétricas? No, está más hinchada la izquierda. Ah, ya, hay que hacer pensar en otro problema, ¿no? Simétrico igual en otros diagnósticos diferenciales. No tienen que describir los hallazgos. Pacientes accidentados, describir dónde tiene las equimosis, dónde tienen las lesiones escoriativas, porque después pasa a denuncia también y dice, ah, está confabulado con el transportista, con el chofer, por eso es que no ha descrito todo en el examen físico, ¿no? Así es, así funciona, chicos, por lo menos en este país y en otros también creo. La gente está ahí, en qué momento saca ventaja el médico. Examen general, estado general, consciente, alerta, orientado, ya vemos la fase, la actitud y postura, la marcha, el estado nutricional importa, ¿no? Pacientes abandonados, mal estado de nutrición, piel y faneras, color, humedad, temperatura, lesiones, ¿no?
¿no? El aparato cardiovascular hay que ver la inspección, cómo son los movimientos precordiales, anormales, si hay circulación colateral, palpación, frénitos, choque de punta, pulsos arteriales. La percusión hay que delimitar el borde cardíaco, ¿no? Auscultación, cómo están los ruidos cardíacos, cómo está el primer ruido, el segundo ruido, la sístole, la diástole, si hay soplos entre cada espacio, entre la sístole y entre la diástole, el galope, el frote pericárdico, el aparato respiratorio, ¿no? La inspección, movimientos respiratorios, simetría, uso de músculos accesorios. Paciente taquipneico, paciente polipneico, paciente con uso de músculos accesorios, ¿no? Cuánto frecuencia respiratoria tiene, criterio de intubación, frecuencia respiratoria mayor de 25 respiraciones por minuto, ¿no? Igual la frecuencia cardíaca, el PAFI, pones todo, ¿no? El otro día una señora, ¿no? Doctor, pero ella venía bien, no sé por qué lo han intubado. Entonces, la historia clínica tiene que ser bien claro por qué lo has intubado. Tenía frecuencia cardíaca tanto, frecuencia respiratoria tanto, se le hizo un AGA, tenía un PAFI de tanto, paciente requería intubación. Porque a veces le salvas la vida, pero solo aire dulce, ¿no? Percusión, sonoridad, matidez y hiperresonancia. Auscultación, ruido vesicular, ruidos agregados, crepitantes, sibilantes, roncos, estridor. Cada ruido agregado orienta algo, ¿no? Crepitantes hacia una neumonía, los sibilantes hacia un asma, los dos hacia un EPOC, ¿no? Roncos, estridor laríngeo, ¿no? Y es un problema laríngeo, ¿no? Puede ser una laringotraqueitis, puede ser una anafilaxia, ¿no? El manejo va a ser diferente, ¿no? Para que si tienes crepitantes puede ser neumonía. ¿Qué le vas a dar? Antibióticos, ¿no? Si tienes sibilantes puede ser asma. No le vas a dar antibióticos, pues le vas a dar salbutamol, bromuro, ¿no? Le vas a dar, deja el celular, ¿ya? Si no sales, ¿ya? Para si hay sibilantes le vas a dar salbutamol, le vas a dar bromuro, le vas a dar broncodilatadores, le puedes dar corticoides. Si tiene un estridor laríngeo, ¿no? Por una anafilaxia le tendrás que dar pues adrenalina. Entonces cada uno te va a orientar un diagnóstico y cada diagnóstico te va a dar un tratamiento diferente, ¿no? Ahora todo lo que pongas tiene que estar sustentado. Y digestivo, inspección, forma del abdomen, cicatrices, circulación colateral, ¿no? En pacientes con cirrosis, hernias, cómo está esa hernia, características de la hernia duele, tiene que entrar a cirugía, todo lo que pongas ahí, ¿no? ¿Y por qué no entras a cirugía si tenés una hernia? No la describes. ¿Cómo está la hernia? La hernia está intercerada. Auscultación, ruidos hidroaéreos, soplos abdominales, percusión, timpanismo, matidez cambiante en asitis, palpación superficial, dolor, resistencia profunda, vísceras, masas, palpación específica, hígado, vasos, riñones, ¿no? Genitourinario, ver cómo están los genitales externos, edemas, ¿no? A veces hubo una vez un paciente que tenía un tumor cerebral, ¿no? Nadie examinó los testículos, ¿no? Le hicieron todos los exámenes, finalmente era un tumor de testículo que había hecho metástasis al cerebro, ¿no? Solo porque había miedo a hacer un examen físico completo, ¿no? De todos, varones y mujeres, ¿no? O a veces por cómo debo estar examinando, hay que examinar todo, ¿no? Sistema nervioso, inspección, nivel de conciencia, lenguaje, actitud, exploración de pares craneales, fuerza muscular, tono y trofeo. Todo esto tiene que estar en su historia, ¿ya? En la historia clínica que ustedes presentan tiene que estar todo esto, ¿ya? Siempre en el neurológico lo primero que ponen es el estado de conciencia, coordinación y movimiento. Sistema osteoarticular, inspección, deformidades, simetría, aumento de volumen, dolor, temperatura, crepitación, movilidad activa, pasiva, limitaciones, pruebas específicas según la articulación. Sistema endocrino, hay que explorar la tiroides, signos de hipotiroidismo, signos de hipertiroidismo, buscar, para eso tienen que conocer la enfermedad. ¿Por qué van a buscar signos si no han leído la enfermedad? ¿No? Buscar estigmas de endocrinopatías, Cushingoide, acromegaloide. Ya, entonces el examen físico debe realizarse en orden sistemático, nunca lo hagan en desorden. El orden les va a permitir no equivocarse. Primero la inspección, palpación, percusión y auscultación. No, hay que ser objetivos. La práctica constante perfecciona la semiología clínica. Les damos un paciente y tienen que empezar a examinar. Pero todo este paciente tiene solo una neumonía, pero tiene un corazón sano. Escuchen ese corazón sano, porque en un paciente con una cardiopatía, con una valvulopatía, probablemente van a poder comparar y tener el oído más fino, ¿no? ¿Ya? Tiene un orden. En el abdomen
cambio, ¿no? Inspección, auscultación, percusión, palpación, motivo porque la palpación o percusión previa puede modificar los ruidos intestinales, ¿ya? Y la evolución es un examen que hace un examen físico que hacemos diariamente nosotros, ¿no? Entonces ahí tenemos que ver los cambios, cómo ha mejorado, ¿no? Si está peor, cambio de antibiótico, un proceso infeccioso, ¿ya? El pronóstico también en la historia clínica hay que ponerlo. ¿Cuál es el pronóstico del paciente? El pronóstico reservado, pronóstico bueno, el paciente está mejorando, ¿no? La epicrisis es el resumen final de la hospitalización del paciente, ¿no? Acá ponemos todo, cómo ingresó, cómo evolucionó y cómo está saliendo el paciente, ¿no? Documento médico legal, ¿no? Y ya, tenemos tiempo, vamos a hacer la siguiente clase. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Dime. ¿Perdón? ¿Ya no se usa? Ah, porque de repente a veces no lo vas a poder hacer, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ya vamos a hablar del dolor, ¿ya? El siguiente tema es el dolor. El dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable, ¿no? Asociada o similar a... es la asociada a daño tisular real o potencial, ¿no? Es subjetivo, es lo que el paciente te dice, ¿no? El paciente te puede decir, tengo dolor, tú le tienes que creerle nada más, ¿no? No puedes decir, no tiene, ¿no? El paciente miente, ¿no? Le tienes que creer, es subjetivo, ¿no? Epidemiología es un signo de advertencia de lesión inminente o presente en el organismo. Es el síntoma principal de muchas enfermedades, ¿no? Tiene que ver con el sexo, la genética. Hay personas que tienen el umbral del dolor pues, más bajo, ¿no? O sea que de repente el dolor aparece más rápido, ¿no? Biopatología, secuelas del dolor, ¿no? Va a haber una alteración de las vías nociceptivas, pérdida de la sustancia gris, problemas biomecánicos, pérdida de forma, consumo o adicción a medicamentos. Psicológicos va a estar asociado a la ansiedad, la alteración cognitiva, depresión, ¿no? Mala concentración, puede generar discapacidad, alteración de la función laboral, relaciones disfuncionales, ¿no? Incluso, ¿no? Aumento de riesgo de suicidio, aislamiento, privación social, ¿no? Hay gente que viene y que te dice, pues tengo dolor y le tienes que creer nada más, ¿no? Tipos de dolor, va a haber un dolor nociceptivo, ¿no? Que va a estar asociado a la activación de nociceptores, un esguince, una artritis, ¿no? Neuropático, lesión del sistema nervioso, una neuropatía diabética. ¿Cómo está? ¿Estará Cari por ahí? Ya, gracias. Aló. Te está esperando la señora, ahorita. Dile a mi mamá. Dile, pero el toque, 6 y 10 me dijo. Entonces, los tipos de dolor, va a haber un dolor nociceptivo, ¿no? Acá, por ejemplo, el órgano va a tener
diferentes nociceptores, ¿no?, que van a captar el dolor. Neuropático, lesión del sistema nervioso, ¿no? Por ejemplo, una neuropatía diabética. Nociplástico, disfunción central, ¿no? Por ejemplo, la fibromialgia. Y mixto, combinación de mecanismos de dolor, ¿no? Entonces, esto importa porque de acuerdo al tipo de dolor le vas a dar el tratamiento, ¿no? Si es un nociceptivo, un dolor inflamatorio, tendrás que darle antiinflamatorios como el naproxeno y el ibuprofeno, ¿no? Si es un dolor neuropático del sistema nervioso, por ejemplo, una neuropatía diabética, tendrás que darle medicamentos como anticonvulsivantes, ¿no? La gabapentina, ¿no? Entonces ya no va a mejorar con antiinflamatorios. Si es nociplástico, va a haber una disfunción central, ¿no? Por ejemplo, la fibromialgia, eso es un paciente con un problema psicológico, psiquiátrico, básicamente, ¿no? Tengo fibromialgia, doctor, me duele un montón, tengo fibromialgia. Ya de entrada te está hablando de un paciente psiquiátrico, ¿no? Entonces, licenciada, póngale cloruro, ¿no? ¿Qué me ha puesto? Morfina, señor. Entonces es un problema más psiquiátrico. Pero el paciente cree que tiene una enfermedad grave. Tengo fibromialgia, me han diagnosticado fibromialgia, ¿no? Pero ya sabemos que es un problema más psiquiátrico. Mixto, combinación de varios mecanismos, ¿no? Por ejemplo, el dolor oncológico, ¿no? Pacientes oncológicos que tienen que usar incluso medicamentos que actúen a nivel central, ¿no? A nivel de los receptores MUR del sistema nervioso central, como la morfina, el fentanilo, ¿no? Pacientes con un dolor muy intenso, ¿no? Va a haber fases del dolor: transducción, transmisión, modulación, percepción, ¿no? Teorías del dolor, ¿no? Hiperalgesia, alodinia, pacientes que van a tener más sensibilidad al dolor, ¿no? Dice que va a haber también a nivel de la sustancia gris, se va a transmitir el dolor, ¿no? Por aferencias. Importancia clínica porque activa el núcleo del Raphe Magnus, estimulación eléctrica también hay. Principal diana de la acción de los opioides, ¿no? Ejemplo, la morfina, explica cómo emociones y atención influyen en la percepción del dolor, usada experimentalmente en la estimulación cerebral profunda para analgesia refractaria, ¿no? Va a haber mecanismos periféricos, así como hay mecanismos centrales, también va a haber mecanismos periféricos del dolor, ¿no? Activación de los receptores cutáneos, musculares, viscerales, inflamación local, prostaglandinas, histamina, bradicinina, ¿no? Entonces acá estamos viendo dónde están los receptores, qué es lo que hay y qué tratamiento tendrías que dar, ya les he dicho, ¿no? Si hay inflamación, si hay los receptores antiinflamatorios, ¿no? Si hay lesión nerviosa, ¿no? Ahí tendrás que usar medicamentos a nivel del sistema nervioso, ¿no? Como hemos visto, anticonvulsivantes, gabapentina, si es a nivel central, los opiáceos, ¿no? Centrales también hay, ¿no? La migraña crónica. La migraña crónica responde a AINE, va a haber una sensibilización periférica, nociceptores hiperactivos, central, medio y corteza, ¿no? Tras una quemadura, el área alrededor se vuelve más sensible, ¿no? Los neurotransmisores van a ser claves, ¿no? Excitadores, glutamato, sustancia P, inhibidores GABA, glicina, serotonina. El balance de excitación-inhibición determina la intensidad del dolor, ¿no? Va a ser propio de cada persona cómo responde al dolor, ¿no? Ya hablan de esto también ahora, ¿no? Es un potente vasodilatador, facilita la neuroinflamación. Importancia clínica, es un blanco terapéutico también, ¿no? En la migraña, tratamientos disponibles: anticuerpos monoclonales, antagonistas de receptores. Ejemplo clínico: paciente con migraña crónica refractaria puede mejorar con esta terapia, ¿no? Eso es lo actual en cuanto a dolor, ¿no? Dolor agudo versus crónico. El agudo es protector, desaparece al resolver la causa, ¿no? Crónico, mayor de 3 meses, autónomo, altera la calidad de vida, explicado por plasticidad sináptica y sensibilidad central, ¿no? Va a haber dos tipos de dolor: dolores que a veces no van a mejorar, una lumbalgia crónica por una artrosis, el paciente va a tener que tomar o de repente también no caminar mucho, ¿no? Mecanismos y fármacos, ¿no? Los AINES inhiben la ciclooxigenasa, ¿no? Reducen las prostaglandinas, esto está indicado en el dolor inflamatorio, ¿no? Opioides, receptores médula y cerebro, inhiben la transmisión y potencian las vías descendentes, ¿no? Antidepresivos, tricíclicos, aumentan la serotonina y noradrenalina, refuerzan la inhibición central, ¿no? Anticonvulsivantes, gabapentinoides, bloquean los canales de calcio, disminuyen el glutamato y la sustancia P, ¿no? Entonces ahí está. Los AINES en el dolor postquirúrgico
los opiáceos en el dolor oncológico, los antidepresivos en la neuropatía diabética y los gabapentinoides en neuralgia postesergética. Igual, ¿no? Implicancias clínicas, el tratamiento multimodal según la fisiopatología. Entonces tú le vas a dar un tratamiento. ¿Por qué le das ese tratamiento? Ah, porque tienes tal tipo de dolor. Eso explica por qué le das cada dolor. Es un proceso dinámico y complejo, ¿no? Como hemos visto, y cada tipo de dolor va a tener un tratamiento diferente, ¿no? ¿Cómo evaluar el dolor, no? ¿Cómo inició el dolor? ¿Qué factores lo agravan o lo alivian? ¿Cómo es la calidad? ¿Es opresivo, punzante, urente? ¿En qué región se da? ¿Cómo es la intensidad? ¿Cómo es la evolución, duración, periodicidad, ¿no? También hay que ver la antigüedad, la aparición, cómo fue la aparición, cuánto tiempo tiene el dolor, qué agravantes o atenuantes hay. Eso es útil para la anamnesis rápida y emergencia, ¿no? ¿Cómo es el dolor torácico? ¿Cómo es el dolor pleurítico? ¿Cómo es el dolor? Cada uno tiene diferente forma, ¿no? El dolor torácico opresivo, más característico del infarto, el pleurítico, no en punta de costado, ¿no? Dolor abdominal, ¿cómo es el dolor? Ahí también, ¿no? Si el dolor es cólico, le das un antiespasmódico, ¿no? Si el dolor es por una inflamación de la vesícula, un antiinflamatorio. Si el dolor es por una gastritis, le darás omeprazol. Importa mucho el tipo de dolor que identifiques para el tratamiento que le vas a dar, ¿no? El dolor neuropático, ¿cómo es? Urente, ¿qué es la alodinia? Es el dolor por estímulos no dolorosos, ¿no? Hiperalgesia, dolor exagerado ante estímulos leves, ¿no? La exploración física, la inspección, cómo está la fase dolorosa, postura, la palpación, qué puntos dolorosos hay, ¿no? Puntos genitourinarios, ¿no? Superiores, una infección urinaria, una perfusión lumbar, una pielonefritis, ¿no? Entonces te va a orientar a dolor opresivo retroesternal, de inicio súbito, ¿no? De 58 años ya está mayor, ¿no? Puede ser un infarto. Paciente joven con dolor torácico, probablemente no va a ser un infarto, pero es un consumo de cocaína, ¿no? Consumo de cocaína, sí, te has infartado. Te vas a morir, pero feliz. Qué bien. ¿No? Ahí nos vamos a quedar, creo que es. Tenemos tiempo todavía. Fiebre. No, yo no. ¿Por qué? ¿A las 6 no es en la clase? No. ¿Tenemos tiempo? Solo. ¿Tenemos tiempo? 2 minutos. 2 minutos. Fiebre, elevación de la temperatura corporal mayor de 38 grados centígrados. ¿Por qué se regula? Por ello. Hipertermia es aumento de la temperatura por falla en la disipación del calor, no control temporal. Importante diferenciar en la práctica clínica y en los exámenes. Va a haber pirógenos exógenos, bacterias, virus y hongos, ¿no? Que van a desencadenar la fiebre. Va a haber pirógenos endógenos, interleuquina 1, interleuquina 6, factor de neutrones celular alfa, interferón gamma. Ya, entonces no se olviden de esos pirógenos que tienen el examen. Estimulan la síntesis de prostaglandinas. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacen estos pirógenos endógenos? Estimulan la COX en el endotelio hipotalámico, ¿no? Y esta COX, esta ciclooxigenasa, va a producir prostaglandina E2. La prostaglandina E2 va a elevar el set point en el núcleo preóptico del hipotálamo. Va a haber una respuesta fisiológica, vasoconstricción, escalofríos, aumento del metabolismo y esto va a incrementar la temperatura. Va a haber una fase de inicio que es vasoconstricción, escalofríos y piloerección, una fase de estado, una fase de descenso y que va a estar compuesta por sudoración, vasodilatación y pérdida de calor, ¿no? Lo que explica los escalofríos, la diaforesis, que es la sudoración profusa, y el malestar en pacientes febriles, ¿no? Entonces hay que preguntar cómo es la fiebre, cómo inició, súbito, progresivo, cómo es la duración, qué tiempo tiene, menor de 7 días, de 1 a 3 semanas o mayor de 3 semanas. ¿Cómo es? Continua, remitente, intermitente, recurrente. Síntoma acompañante, escalofrío, diaforesis, taquicardia, mialgias, factores desencadenantes, puede ser infección, puede ser no todo paciente con fiebre es una infección, puede ser un lupus, puede ser una artritis, ¿no? O puede ser un cáncer,
Existe fiebre por fármacos. También pacientes que están ya con mucho tiempo con antibióticos siguen haciendo fiebre, les suspende y te asustan. Entonces, ¿pero qué más te voy a dar si ya le he dado todo? Les suspenden los antibióticos y dejan de hacer fiebre. Y entonces en una fiebre no solo hay que pensar en una infección, puede ser también un cáncer. Ya hay tipos de fiebre continua, remitente, intermitente y remitente. ¿Ya? En la exploración física hay que ver la inspección. Va a haber una fase febril, el paciente va a tener diaforesis, ¿no? Signos de focalidad infecciosa, palpación, hay que buscar la endopatia, porque estamos pensando que la fiebre también puede ser por un cáncer, ¿no? Soplo, endocarditis, estertores, percusión, matidez en neumonía o abscesos hepáticos. Paciente que no tengo nada, no tengo tos, no tengo dolor de garganta, no tiene secreción urinaria, pides una ecografía porque puede ser un absceso hepático, ¿no? De acuerdo al resto del examen físico, vas a pensar en algo, ¿no? Paciente con fiebre, no tiene otra cosa, tienes que escuchar bien el corazón, hacer un ecocardiograma, puede ser un endocarditis infecciosa, ¿no? Ahora, si eres bueno escuchando soplos, puedes tener un soplo, ¿no? Un soplo nuevo. Diferenciar de fiebre versus hipertermia y emergencia, ¿no? Golpe de calor también que puede mejorar al paciente, ¿no? Fiebre, si el paciente tiene fiebre de tifoidea, tiene que tener fiebre. ¿Tiene usted fiebre de tifoidea? Pero doctor, nunca he tenido fiebre. Tiene que haber fiebre, ¿no? El linfoma también. Neutropenia febril en pacientes oncológicos, ¿no? Amplio espectro de fiebre de origen desconocido es una fiebre mayor de 38.3 grados centígrados en múltiples ocasiones, mayor o igual a 3 semanas sin diagnóstico tras una semana de estudios hospitalarios. Pregunta de examen. Causas, infecciones neoplásicas, enfermedades autoinmunes, ¿no? El plan de trabajo, ¿no? Han visto que puede ser infecciones, cáncer, haces un examen de acuerdo a eso, ¿no? Neutropenia febril, neutrófilos menor de 500 por microlitro o menor de 1000 con descenso esperado, ¿no? Fiebre mayor de 38.3 grados centígrados o mayor o igual a 38 grados centígrados, mantenida mayor de una hora, ¿no? Es una urgencia oncológica. ¿Qué es lo que hay que dar? Antibióticos precozmente. Pregunta de examen. Etiología y riesgos en neutropenia febril. No puede ser por quimioterapia, trasplante de médula ósea o inmunosupresores. Puede ser una infección, ¿no? Y lo puede llevar a la muerte del paciente. ¿Ya? En la FOD, el enfoque es la neutropenia febril, antibióticos empíricos precoces, ¿no? Muy bien, chicos, ¿alguna otra pregunta? Entonces, todas estas clases me pasan tus amiguitos. Esto, por favor, no se olviden, esto también lo tienen que saber. La ictericia. ¿Por qué se produce la ictericia? ¿Ya? ¿Qué hay que evaluar en la ictericia? Puede ser un problema, una cholestasis, o puede ser un problema de anemia hemolítica, puede ser una infección. Esto también les explico en la clase. Ya, chicos.